Antes de que arranque la historia, suscríbete y dale like, porque lo que vas a escuchar no es una simple anécdota, es una herida abierta. Nunca imaginé que mi cumpleaños empezara con la traición más cruel. Claudia estaba de pie en el otro lado de la cocina, inmóvil, con los brazos cruzados, y esa mirada que no deja espacio a réplica. La suave luz amarilla caía sobre la encimera, pero lo que decía no tenía nada de cálido. Es solo un crucero, Antonio. No es como si me fuera a desaparecer para siempre. Lo soltó como quien dice que va a comprar pan, no como quien cancela el viaje de fin de semana que llevábamos meses planeando. Mi cumpleaños. Nuestra escapada juntos a Valencia. Un plan para reconectar, para recordarnos por qué estábamos ahí después de tantos años. Y en su lugar, recibí aquello. Me apoyé con fuerza en el mármol, los nudillos blancos de tanto apretar. Tú dijiste que sí, Claudia. Lo reservamos juntos. Ella soltó un suspiro largo, condescendiente, como si yo fuera un niño incapaz de comprender lo evidente. Los planes cambian. Las chicas me lo propusieron y lo necesito. Trabajas sin parar, ¿verdad? Pues yo también necesito esto. Más de lo que imaginas. Una puñalada disfrazada de autocuidado. La miré. Luego miré la maleta, perfectamente preparada junto a la puerta. El esmalte rojo recién pintado. Y ese perfume caro, uno que no pertenecía a nuestra cocina de Chamberí. Ya veo, dije con la voz rota y baja. Así que ahora es culpa mía. Ella dudó un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para confirmarme lo que ya sospechaba. No tergiverses. Te estoy siendo honesta. ¿Honesta? Esa palabra me golpeó como un martillo, porque en el fondo sabía que Claudia no me estaba contando todo. Llevaba una semana pegada al móvil, riéndose de mensajes que nunca me dejaba ver. Y ahora, esto. Me giré hacia el fregadero. El grifo goteaba, imitando la tensión que llenaba el aire. Y entonces lo dije, la frase que lo cambió todo. Si de verdad lo necesitas, entonces vete. No grité. No lancé nada contra la pared. No supliqué. Solo lo solté, frío, quirúrgico. El silencio que quedó después fue más ruidoso que cualquier portazo. Claudia no lo esperaba. A ella le gustaba el control, ser quien lanzaba los ultimátums, no quien los recibía. Me miró. Empezó a decir algo, pero sus palabras se apagaron antes de nacer. La mujer que tenía delante ya no era la que me hacía reír en los pasillos del supermercado, ni la que celebraba conmigo cada pequeño logro. Esta Claudia era otra. Alguien distante, maquillado de excusas. Cogió el bolso con calma, casi como si estuviera actuando en una obra de teatro. Las ruedas de la maleta chirriaron contra el suelo de la cocina, un sonido agudo que me taladró los oídos. «Volveré el lunes», dijo. No respondí. La puerta se cerró tras ella con una suavidad cruel, más cruel que un portazo. Por primera vez en 7 años, la casa se sintió verdaderamente vacía. Me quedé allí, de pie, mirando el plato de tortitas que yo mismo había preparado antes de que lanzara la bomba. El mío frío, el suyo intacto. Ese desayuno que debía haber sido un comienzo, se había convertido en el monumento a un final que yo todavía no quería aceptar. Soy contratista. Paso los días arreglando paredes, suelos, techos. Hago que lo roto vuelva a ser sólido. Pero aquella mañana no fui capaz de mantener en pie lo único que de verdad importaba: mi propio matrimonio. El amanecer en Madrid siempre había tenido algo familiar para mí, una calidez de rutina. Había construido esa cocina con mis manos, los armarios de roble, la encimera de cuarzo, incluso un especiero a medida para ella. Cada detalle contaba una historia de esfuerzo y amor. Ahora todo me parecía un museo de una vida ajena. Y lo peor era que todavía no sabía la verdad completa, pero pronto la descubriría. Y lo que encontrase no solo rompería un corazón. A la mañana siguiente, el silencio era tan espeso que parecía que las paredes contenían la respiración.
La luz se filtraba por las persianas, dibujando rayas en el suelo. El polvo flotaba en el aire inmóvil. Me senté en la mesa con una taza de café negro entre las manos. Frente a mí, la taza de Claudia, aún con un rastro de su pintalabios, medio llena. Ni siquiera se había molestado en enjuagarla antes de irse. Y en ese instante lo supe. Esa era solo la primera grieta de una traición que iba mucho más allá de un simple viaje con amigas. Me quedé mirando esa taza durante un buen rato. La lógica me decía que debía enjuagarla, tirarla, borrar cualquier rastro. Pero no lo hice. Permanecí sentado, contemplándola como si pudiera revelarme un secreto escondido en el fondo del café. Como si, de alguna manera, me diera la explicación que Claudia nunca me ofreció. Al final me levanté, cogí la chaqueta y salí. No podía seguir respirando dentro de esas paredes. Cada rincón de la casa estaba impregnado de ella, de su perfume, de su sombra. Y yo necesitaba un espacio donde todavía pudiera recordar quién era. La casa de Rubén, mi mejor amigo de toda la vida, estaba a 20 minutos en un barrio tranquilo al norte de Madrid. Llevábamos meses sin vernos, la rutina se había interpuesto, pero aquel día lo necesitaba más que nunca. Cuando aparqué, su perro, un mestizo grandullón y juguetón, empezó a ladrar tras la verja, moviendo la cola como si me reconociera después de años perdido. Rubén apareció en la puerta con esa sonrisa fácil que siempre había tenido. «Antonio», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Tío, ha pasado demasiado tiempo. Entra». Dentro, el olor a café recién hecho y masa dulce llenaba el ambiente. Su mujer, Daniela, estaba en la cocina con el pelo recogido de cualquier manera, tarareando mientras batía una mezcla para tortitas. Cuando me vio, me regaló una sonrisa sincera. «Hombre, Ale, pasa, que sobra de todo». «Espero no molestar», murmuré, aún incómodo. «No digas tonterías», respondió ella cálidamente. «Aquí siempre eres bienvenido». Seguí a Rubén al salón. En la alfombra había juguetes esparcidos, una casita de muñecas, zapatos diminutos de plástico. La pequeña Andrea, su hija, asomó la cabeza desde detrás del sofá y me lanzó una sonrisa traviesa antes de salir corriendo entre risas. Rubén rió bajo. «Lleva desde el amanecer en un subidón de azúcar». Me dejé caer en el sofá, de repente consciente de lo tenso que había estado, como si hubiese pasado semanas caminando con los hombros encogidos. Desde la cocina, Daniela llamó. «Kev, pásame el sirope». Rubén se levantó, fue hasta ella y le dio un beso en la cabeza antes de abrir la despensa. Un gesto simple, natural, sin artificios. Y sin embargo, me atravesó. Porque ese tipo de cariño cotidiano no se puede fingir. Y yo, al verlo, me descubrí preguntándome cuándo había dejado de sentir eso con Claudia. Cuándo los besos fueron sustituidos por silencios. Cuándo su tacto pasó de ser ternura a convertirse en trámite. Rubén me tendió una taza de café. «¿Estás bien, tío?» Dudé. La verdad pesaba como plomo en el estómago, pero acabó escapando a trozos. Era mi cumpleaños. Teníamos un viaje planeado, solo nosotros dos, algo especial, y lo canceló. ¿Se ha ido de crucero con sus amigas? Él parpadeó. ¿Cómo que canceló? ¿Así, sin más? Asentí, sin mirarle. Rubén apretó la mandíbula, serio. ¿Y tú crees que está realmente con ellas? Ese era el problema, no lo sabía. Y esa duda dolía más que cualquier confirmación. Me pasé las manos por la cara. Ni siquiera la reconozco ya, Kev. Cuando se marchó, me miró como si yo no existiera. Él no respondió con frases hechas ni con consejos vacíos. Solo se quedó ahí, sirvió más café, y me acompañó en el silencio. Eso hacen los verdaderos amigos. No intentan tapar el dolor, simplemente se sientan contigo en él. Finalmente, Daniela nos llamó a la mesa. Tortitas, sirope, fresas cortadas. Andrea trepó a su silla, me miró y me sonrió como si yo fuera el invitado de honor. Rubén me pasó un plato. «Necesitas esto más que yo», bromeó. Sonreí débilmente.
Pero cuanto más cálido era aquel hogar, más evidente se hacía el frío que llevaba dentro. Porque en esa casa, el amor aún vivía en los pequeños gestos, en las miradas, en el silencio compartido. Y yo no podía recordar la última vez que sentí eso con Claudia. Terminé el desayuno, les di las gracias y me despedí. Al salir, el sol de Madrid caía fuerte, casi veraniego. Pero por dentro, la tormenta no dejaba de crecer. Esa mañana había visto lo que significa un amor verdadero, simple y honesto. Y al compararlo con lo que quedaba de mi matrimonio, la grieta se abrió más aún. Cuando regresé a mi casa esa tarde, el silencio me golpeó distinto. Ya no era pacífico. Era un vacío que empezaba a llenarse de sospechas. El silencio en casa ya no era normal. Tenía peso. Era como si algo invisible acechara entre las paredes. Los zapatos de Claudia seguían alineados junto a la puerta, su chaqueta vaquera colgada en el respaldo del sillón, todo colocado como si no se hubiera ido a ninguna parte. Pero se había ido, y yo no sabía qué hacer con ese vacío. Me senté en el porche mientras caía la tarde en Madrid. El vecindario se acomodaba en su rutina. Una pareja trotaba con auriculares a juego, el crujido de las zapatillas marcando el ritmo. El chaval de enfrente lanzaba a canasta solo, y el eco de la pelota sonaba en el aire inmóvil. Yo, mientras tanto, sujetaba el teléfono con el pulgar sobre su nombre. Llamé, 1, 2, 3 veces. Sonó, sonó. Y siempre terminaba en el buzón de voz. Aún así, dejé un mensaje. Hola, soy yo. Solo quería decirte feliz cumpleaños. Supongo que estarás con las chicas o lo que sea que estés haciendo. Espero que estés bien. Me quedé en silencio, dudando si añadir algo más, pero colgué. No confiaba en mí mismo para seguir hablando sin derrumbarme. Esa noche caminé de un lado a otro del salón. Debería haberme acostado, encender la tele, cualquier cosa, pero me quedé en la ventana, esperando una llamada que nunca llegó. Y entonces, a las 9, alguien llamó a la puerta. El pulso se me aceleró. Abrí, y allí estaba Julia, la mejor amiga de Claudia. Llevaba una pequeña caja envuelta y una botella de vino blanco. Su rostro cambió al verme. «Oh, ¿estás aquí?», dijo sorprendida. Fruncí el ceño. «Claro, vivo aquí. ¿Por qué lo preguntas?». Julia parpadeó, confusa. «¿Claudia sigue en el hospital o algo así?». El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. «¿Hospital?». Ella se mordió el labio. «Perdona, quiero decir, pensé que igual se había quedado en casa. Me dijo que no iba al crucero, que no se encontraba bien, que tenía otros planes contigo». El zumbido tenue de la bombilla del porche acompañaba el silencio que siguió. Yo no me moví. Ella me miraba con genuina confusión. «Pensé que estaba contigo», añadió finalmente. Le abrí la puerta. «¿Entra?». Dudó, pero acabó cruzando el umbral. Dejó la caja y el vino sobre la encimera. Mis manos se movieron en piloto automático. Serví 2 copas, una para ella, otra para mí. Pero por dentro, todo se me daba la vuelta. Julia se sentó, aún con el ceño fruncido. «¿No te lo dijo?». Negué con la cabeza. Me juró que se iba con vosotras, que era importante. Los ojos de Julia se abrieron de golpe. «Antonio, no hablo con ella desde hace 2 semanas. El estómago se me encogió. Cogió la copa pero ni siquiera bebió. No debería estar aquí», susurró. «Solo traía este regalo. Como me dijo que se quedaba en Madrid, pensé que se lo darías tú». Asentí lentamente, pero mis pensamientos corrían sin freno. Claudia había mentido. No un malentendido, no una verdad a medias. Una mentira total, fabricada con cuidado. El vino me supo amargo. Apenas hablamos más. Finalmente, Julia se levantó. «Perdona si me entrometí, es mi amiga, pero esto no me parece nada bien». La acompañé a la puerta, el corazón latiendo con demasiadas preguntas. Ella se detuvo en el porche, con la mano en la barandilla. «Si necesitas algo, o solo hablar, llámame»,
Y se marchó, dejándome en la oscuridad, con la copa en la mano y la certeza de que el mensaje de cumpleaños que había dejado en el buzón de voz ya no tenía destinatario. La tormenta no empezó con un trueno, empezó con ese silencio. Horas después, cuando el cielo de Madrid se cubrió de nubes pesadas, me serví un whisky, apagué todas las luces excepto la lámpara del rincón y me dejé caer en el sofá. El aire era espeso, como si la casa también contuviera la respiración. A las 10 volvió a sonar la puerta. Esta vez no me sorprendí. Abrí. Era Julia otra vez, con una sudadera grande y una botella de vino tinto en la mano. Tampoco podía dormir, confesó. ¿Te importa si me quedo un rato? Asentí. Y en ese gesto, sin decirlo, supe que aquella noche ya no estaba solo frente a la mentira. Nos quedamos en silencio al principio, uno frente al otro, con el golpeteo suave de la lluvia empezando a colarse contra las ventanas. Las sombras parpadeaban, mezclando la luz tenue de una vela con el resplandor anaranjado de las farolas de la calle. Mi vaso estaba medio vacío, el suyo, intacto. Ella lo giraba entre los dedos, pensativa. «Te mentí antes», dijo de pronto. Levanté la vista. «Bueno, no mentí exactamente. Solo que no te conté todo. No me sorprendió. Claudia y Julia habían sido inseparables desde la universidad. Compañeras de piso, damas de honor en la boda, confidentes nocturnas. Si Claudia tenía secretos, Julia seguramente guardaba alguno de ellos». Julia soltó el aire despacio. «Hace unos meses tuvimos una pelea. Nada dramático. Simplemente dejó de llamarme. Yo pensé que estaría ocupada o que ya no me necesitaba. No dije nada. A veces, el silencio arranca más verdades que una pregunta directa». Ella bebió un sorbo de vino y luego me miró con seriedad. «Vi algo entonces. Fue en la boda de un amigo en común. Claudia no era ella misma. Se fue temprano, con un hombre que no reconocí. Ella dijo que era por trabajo, pero no lo parecía». Sentí la mano apretando con fuerza el reposabrazos. «Nunca te lo conté», continuó, «porque no era mi lugar y porque, en el fondo, quería estar equivocada». La lluvia empezó a golpear con más fuerza contra el cristal, como si marcara una cuenta atrás invisible. «No me habló de tus planes de cumpleaños, Antonio. Solo me enteré porque vi una publicación que hizo la semana pasada. Algo así como: hay que soltar el peso muerto». No me pareció nada bien. Tragué saliva y me serví otra copa. Julia se inclinó hacia mí. Claudia siempre ha perseguido la validación como si fuera oxígeno. Quiere atención, pero nunca la responsabilidad que viene con ella. Así fue también conmigo durante mi divorcio. Levanté la cabeza. ¿Divorcio? Ella asintió. Hace 3 años. Mi marido me engañó. Y Claudia me dijo que lo superara, que llorar no servía de nada. Fue fría, distante. Como si mi dolor fuera un defecto. Su voz se quebró un instante. Y entendí. Quizá Claudia, al juzgarla, estaba protegiendo algo suyo, proyectando. Nos quedamos en silencio, con el aire cargado de todo lo que no decíamos. Finalmente hablé. Ella dijo que necesitaba ese crucero, como si fuera algo sagrado, como si yo la estuviera reteniendo. Julia negó lentamente. «No, Antonio. No eras un obstáculo en sus planes. Eras un obstáculo para la versión de sí misma que quiere ser para otra persona». Un trueno retumbó en la distancia, suave, pero lo bastante claro como para anunciar que la tormenta estaba cerca. Julia se levantó, buscó sus llaves y se detuvo en la puerta. «No tienes que pasar por esto solo». No dije nada, pero tampoco aparté la mirada. «Llámame si quieres, aunque sea para no decir nada», añadió en voz baja, y antes de irse, susurró una última frase. «Creo que Claudia esconde algo más, no solo dónde ha ido». La puerta se cerró, dejándome con esa frase flotando en la oscuridad. Algo cambió dentro de mí. No era rabia ni tristeza. Era otra cosa, algo más frío,
resolución. Pasada la medianoche, decidí hacer algo que nunca había hecho. Abrí su Instagram. No lo había tocado en meses, no por orgullo, sino por confianza. Siempre pensé que no necesitaba revisar su vida porque la vivíamos juntos. Pero esa noche entendí que había estado equivocándome. La casa estaba en penumbras. La lámpara sobre la chimenea proyectaba sombras suaves sobre las fotos de nuestra pared. La boda, el viaje a Londres, un selfie borroso en el primer piso que compartimos con cajas de comida para llevar apiladas detrás. Eran pruebas de que, alguna vez, fuimos reales. Pero esa noche yo buscaba otro tipo de prueba. Tecleé su usuario. Ahí estaba, Claudia Bloom. La misma sonrisa perfecta en la foto de perfil. El mismo lema de siempre. Cazadora de luz, diseñadora de sueños, en constante evolución. Y al leerlo, sentí que un nudo me apretaba la garganta. Porque ya no estaba seguro de con quién había compartido mi vida todos estos años. Ni para quién la estaba mostrando ahora. La última publicación de Claudia era de hacía apenas mediodía. Una foto suya en la cubierta de un yate, bañada por la luz del sol, con un vestido blanco de tirantes que ondeaba con el viento. Llevaba las gafas de sol alzadas sobre la cabeza, un cóctel en la mano, el gesto congelado en media carcajada. Y lo más extraño, estaba sola. Ninguna amiga a su alrededor. Ninguna pista de compañía. Solo ella y el mar abierto. El texto que acompañaba la foto era corto y brutal. El mejor cumpleaños de mi vida. Sin ubicación, sin etiquetas, sin nada que mencionara a las chicas. Me quedé mirando esas palabras como si pudieran reordenarse solas en algo más inocente. Pero no cambiaron. Toqué la publicación y ahí lo vi. En los me gusta, un nombre que no conocía. Marcos Moffs. Un perfil sin amigos en común. Una foto de perfil impecable. Biografía simple. Emprendedor. Palm Beach, Madrid. Sentí un frío extraño recorrerme el estómago. Entré en su perfil, abierto al público. Cenas en terrazas de lujo, copas en azoteas, coches deportivos, clubes de playa. Y en la tercera fila, un vídeo de apenas unos segundos con la frase, «Cumpleaños con alguien inolvidable». Lo abrí, y entonces la vi. Claudia. En el mismo yate, con el mismo vestido. Bailando, riéndose con los brazos alrededor de él. El tal Marcos le besaba la mejilla mientras la cámara se alejaba hacia la puesta de sol. No era amistad, no era trabajo, era intimidad pura. Me quedé quieto. El corazón no se disparó. Al contrario, se hizo lento, calculador, como si mi propio cuerpo intentara mantenerme en calma. Nunca me había mencionado a ese hombre, ni una vez. Volví a poner el vídeo, el cóctel en su mano, su risa, la manera en la que se inclinaba hacia él, cómoda, como si perteneciera allí, y esas palabras en su publicación, el mejor cumpleaños de mi vida. Un cumpleaños donde yo ni siquiera existía. Empecé a guardar capturas, una a una, la foto, el vídeo, los comentarios que él dejaba bajo sus imágenes, los emojis, los mensajes en clave. Todo quedó archivado. Abrí una carpeta en el ordenador. La llamé simplemente pruebas. Cada archivo guardado era como un ladrillo que levantaba una pared. No de venganza aún, sino de certeza. De pronto, vi la copa de vino vacía que ella había dejado en la encimera, la misma noche que se marchó. La lavé bajo el grifo lentamente. No porque me importara, sino porque necesitaba borrar otro rastro de ella en la casa. El silencio volvió a llenarlo todo. Pero ya no era el mismo. Ahora no me daba miedo. Ahora no estaba perdido. Ahora estaba despierto. Me senté en el escritorio. Abrí una hoja de cálculo. Columna 1, fecha y hora. Columna 2, texto de la publicación. Columna 3, etiquetas y comentarios. Columna 4, observaciones. Columna 5, enlace a las capturas. No quería un caos emocional. Quería orden. Quería claridad. El zumbido suave de la lámpara era lo único que acompañaba mis tecleos. Afuera,
La lluvia ya había parado, pero los charcos reflejaban la luz de las farolas, brillando como si aún quedara tormenta en el aire. Registré su foto de cumpleaños, publicada a las 14:16, el vídeo de Marcos, subido a las 15:42. Mismo vestido, mismo lugar, distinto ángulo. Seguí bajando en los perfiles. Encontré más señales. Me gusta suyos en fotos antiguas de Claudia. Un comentario de él fechado 10 días antes. No puedo esperar a celebrarte como se merece. 10 días antes de que Claudia me jurara mirándome a los ojos que se iba con las amigas. No fue un descuido. Fue un guión ensayado. A las 2 de la madrugada la impresora empezó a escupir hojas, una tras otra. La foto del yate, el vídeo, la publicación de Marcos desde el puerto. Y entre mis correos compartidos, un recibo. Una suite reservada a nombre de Claudia en un hotel de Valencia. Cada hoja era más pesada que la anterior. Ya no eran simples sospechas. Eran pruebas de que mi vida se había convertido en una mentira cuidadosamente construida. La reserva lo decía todo. Una habitación king, un solo huésped. No era un crucero ni una escapada en grupo. Era un hotel. También imprimí ese comprobante. Claudia no había borrado sus rastros, no porque no le importara, sino porque confiaba ciegamente en que yo nunca miraría. Para ella yo siempre había sido el hombre estable, el que resolvía averías en casa, pagaba a tiempo, el que abría puertas, y la escuchaba desahogarse sin intervenir más de lo necesario. Lo que nunca imaginó es que existía otra parte de mí, la que observa, analiza y espera. A las 3 de la madrugada la mesa del comedor parecía el despacho de un detective. Páginas impresas en pilas ordenadas, fotografías con fechas y horas resaltadas, notas escritas a mano que trazaban una cronología precisa. Cada columna añadía un nuevo detalle a la historia que Claudia jamás quiso que descubriera. No estaba cansado, al contrario. Una energía fría me mantenía despierto, lúcido. Hice varias copias, las subí a la nube y guardé una carpeta física en un sobre amarillo dentro de un cajón cualquiera, entre viejas tarjetas y papeles olvidados. Algún día ella se toparía con ello, o alguien más lo recibiría antes. La botella de whisky se había vaciado. Lavé el vaso y lo coloqué junto al suyo, como un símbolo extraño. Afuera, el amanecer empezaba a teñir de naranja el horizonte. Me quedé quieto en el centro de la casa que había levantado con mis propias manos, escuchando cómo la impresora lanzaba la última hoja, cómo el teléfono seguía sin sonar, cómo la verdad ya no necesitaba excusas. El día siguiente pasó como un humo lento. No salí, no respondí a nadie. La familia de Claudia permaneció callada. ¿Lo sabrían? ¿Estaban informados antes que yo? La idea me quemó el pecho, pero decidí no darle vueltas. No podía perderme en conjeturas. Al caer la noche, volvieron a golpear la puerta. Era Julia otra vez. Esta vez llegó con las manos vacías. Yo ya tenía el vino preparado. Nos acomodamos en el salón. Ella se arrellanó en un extremo del sofá, con las piernas dobladas. Yo, en el borde del sillón frente a ella. Serví el pinot en 2 copas desiguales, las únicas limpias. ¿Seguro que quieres compañía esta noche?, preguntó, arqueando una ceja. Noté una media sonrisa en mis labios. Depende de quién sea la compañía. Ella soltó una risa suave y se dejó caer en silencio. Fuera, el cielo se oscurecía poco a poco, el crepúsculo perdiéndose en sombras más densas. Era una noche hecha para confesiones. Lo tengo todo, dije finalmente. Fotos, vídeos, el recibo del hotel. Ni siquiera intentó ocultarlo. Julia bajó la mirada. No se sorprendió, solo se entristeció. Porque estaba segura de que no hacía falta, murmuró. Asentí, tragándome la rabia que, curiosamente, dolía menos que el día anterior. No era solo la traición, era la naturalidad con la que me había borrado de su vida, como si yo fuera una prenda vieja que se deja en el fondo de un armario. Julia giró la copa entre las manos. Así me sentí yo, dijo en voz baja, como algo útil solo hasta que apareció algo mejor.
La miré sorprendido. Ella inspiró hondo y continuó. Mi ex, Diego, me engañó con una compañera de trabajo. 2 semanas después pidió el divorcio. Creí que Claudia me apoyaría en los tribunales. Fui ingenua. ¿Qué te dijo?, pregunté. Que fuera elegante. Escupió la palabra con desprecio. Que no alargara el proceso. Que quizá Diego no estaba hecho para comprometerse. Sacudí la cabeza. Eso es inhumano. Decía que quería ayudarme, pero lo cierto es que no quería que mi dolor interfiriera en su comodidad. Respondió con amargura. Apoyé mi vaso sobre la rodilla y la observé. La ironía era brutal. Claudia, la que le negó apoyo cuando más lo necesitaba, ahora estaba provocando en mí la misma herida. Julia levantó la mirada, y por un instante nos reconocimos mutuamente. No era romance, no todavía. Era algo más crudo. El reconocimiento de 2 supervivientes que podían leer las cicatrices del otro, sin necesidad de palabras. El silencio se quedó con nosotros, lo bastante profundo para vaciar las copas. Cuando Julia se levantó para marcharse, dejó el vaso con cuidado sobre la mesa. Debería dejarte descansar. La acompañé hasta la puerta. Ya tenía la mano en el pomo cuando se detuvo. Habló tan bajo que casi no la escuché. No tienes por qué pasar esta noche solo. No me miró al decirlo y yo no le pedí explicaciones. Simplemente me aparté. Vi cómo dejaba el bolso junto al banco de la entrada y avanzaba despacio hacia el pasillo. No hubo palabras, solo el gesto silencioso de alguien que elige quedarse. Me quedé un instante mirando la puerta cerrada, no como una salida, sino como una certeza. Su presencia no era un escape, era claridad. La noche siguiente trajo un aire raro, denso, de esos veranos madrileños en los que el calor no se marcha ni después de la puesta de sol. Julia estaba en la cocina, descalza, con el viejo albornoz de Claudia puesto como si le perteneciera. Servía té con una naturalidad tranquila, sin pretender nada. Esa calma no era prestada, era ganada. Yo estaba en el comedor. Frente a mí los papeles de divorcio ya firmados y fechados, listos para entregarse. Todo en orden. Entonces escuchamos el coche. Primero el crujido de los neumáticos sobre la grava, luego el motor apagándose, y después el silencio. Ni Julia ni yo nos movimos. El sonido de unas llaves tanteando la cerradura rompió la quietud. Claudia entró como si hubiera ensayado su reaparición. Gafas de sol aún en la cabeza, el móvil en la mano, arrastrando la maleta con una seguridad artificial. Pero al ver a Julia en el recibidor, descalza, con su albornoz puesto, esa fachada se vino abajo. ¿Qué demonios es esto?, escupió. Julia no se inmutó. Dio un sorbo a su té, lo dejó con suavidad sobre la encimera y pasó junto a ella sin decir nada. Claudia me buscó con la mirada, incrédula. Antonio, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella aquí? ¿Por qué lleva eso? No es tu albornoz, respondí sereno. Y esta tampoco es tu casa. Ella parpadeó, como si la frase no encajara en su guión. Me puse en pie, más tranquilo de lo que nunca había estado, y levanté la carpeta de Manila de la mesa. He encontrado tus vacaciones. El yate, la publicación de cumpleaños. Marcos. Lo tengo todo. Capturas, fechas, el recibo del hotel. Está todo impreso y respaldado. El color desapareció de su rostro, drenado como agua por un desagüe. Esto es absurdo. Intentó recuperar fuerzas, recurriendo a lo de siempre, la desviación. Tú fuiste quien me apartó. Ni siquiera te importó que me marchara. Di un paso hacia ella, carpeta en mano. Te llamé en tu cumpleaños. Abrió la boca, pero nada salió. Le tendí los papeles. Aquí lo tienes, ya están firmados. Espero tu firma antes de que termine la semana. Sus manos temblaron al sujetar la carpeta. Pasó las primeras páginas y su respiración se quebró al comprobar que aquello era real. ¿Me estás pidiendo el divorcio? La miré fijo. No, tú lo pediste el día que subiste a ese barco.
giró la cabeza hacia Julia, que seguía en el pasillo, los brazos cruzados. ¿Así que de eso se trata? ¿De ella? Julia arqueó una ceja, en silencio. Yo me interpuse entre ambas. No se trata de ella. Se trata de ti. De cómo mentiste, me dejaste, y aún así esperabas que la luz de la entrada siguiera encendida cuando volvieras. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda? Su voz tembló. No tiro nada. Me acerqué despacio. Solo acepto lo que tú ya hiciste. El silencio se apoderó de la casa. Claudia permaneció inmóvil en el vestíbulo, con la maleta a medio cerrar, la boca entreabierta, como si quisiera gritar, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. Al fin se giró hacia la puerta. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja, afilada, y se marchó. No contesté. Ya había aprendido lo que cuesta el silencio, y esa etapa terminó. Claudia salió sin más, cerrando la puerta con un golpe seco. No fue un portazo dramático, fue algo definitivo. Julia se acercó despacio, aún con la taza caliente entre las manos. No dijo nada, no hizo falta. Nos quedamos en medio de la casa, y por primera vez en mucho tiempo el aire se sentía un poco más ligero. No curado, no aún, pero sí honesto. Para alguien que se marchó sin ruido, Claudia regresó con estruendo. Los correos empezaron a llegar al amanecer siguiente. «Asunto. ¿Podemos hablar?» Ignoré el primero. Antes de mediodía, otro. Esto no es lo que somos. Por la noche, un tercero. No lo hagas más difícil de lo necesario. Cada mensaje era una máscara distinta. Culpa, ira, nostalgia, súplicas veladas. Todos impregnados del mismo olor a desesperación. A los 2 días, su abogado llamó con voz medida, profesional. «Señor Muñoz, mi clienta quiere evitar un conflicto innecesario». «Tengo pruebas», respondí. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Finalmente, preguntó si estaría dispuesto a negociar en privado. Ese fue su primer error, pensar que aún podían convencerme para dar marcha atrás. Esa misma noche, envié el expediente completo a mi propio abogado. Lo que siguió fue una maraña de llamadas de conferencia y mediaciones virtuales. Escuchar a Claudia nunca me resultó tan extraño. Sonaba serena y vacía, como quien recita frases memorizadas para controlar un incendio que ya se le escapó de las manos. «Estábamos bajo mucha presión», dijo en la primera sesión. La relación llevaba tiempo tensa. Su tono era suave, ensayado. Pero entonces mi abogado abrió la carpeta. Fechas, capturas, el vídeo de Marcos riéndose con ella en el yate. Todo proyectado en pantalla. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. El abogado de Claudia tosió y pidió un receso. El nuestro, impasible, solo esperó. Cuando volvimos, el guión había cambiado. Ya no hablaban de reconciliación, negociaban condiciones, querían pensión. Su abogado alegó que Claudia salía del matrimonio sin bienes propios. «Exacto», respondí. «Se va sin bienes, pero con Marcos». Ella no dijo nada, pero apartó la mirada, atrapada, aunque aún no derrotada. Julia me acompañó a cada encuentro. No habló nunca, no necesitaba. Su mera presencia bastaba. Cada vez que Claudia la veía sentada allí, tranquila, era como si se enfrentara a un espejo que le recordaba sus propias elecciones. Y lo odiaba. El día de la audiencia final en los juzgados, la vi encogerse en su asiento cuando el juez aceptó todas las pruebas digitales en el expediente oficial. Cada foto sonriente, cada pie de foto, cada gesto que no era para mí se convirtió en evidencia. A partir de ahí, sus exigencias se desmoronaron. Salí de aquel tribunal no como un hombre derrotado, sino como alguien que eligió la paz sin pedir permiso. Julia me tomó la mano mientras cruzábamos la escalinata. El sol caía justo a mediodía, cálido, limpio, como si el peso por fin se deslizara de mis hombros. No hablamos mucho, caminamos. Porque la dignidad no siempre es un grito en la sala ni un anillo lanzado contra el suelo. A veces la dignidad es silencio.
pero del que cierra etapas en tus propios términos. 2 días después, apareció en mi porche, a media tarde, sin avisar. Como si aún tuviera derecho a estar allí, como si no hubiera escuchado al juez pulverizar su defensa y reducir sus reclamos a nada. Y allí, de pie frente a mi puerta, empezó el último capítulo de su caída. Abrí la puerta despacio. Claudia estaba distinta, no destrozada, no derrotada, pero sí más apagada de lo habitual, sin maquillaje, con el pelo recogido a la ligera y una simple bolsa colgada del hombro. Parecía alguien que había salido a hacer recados, y de repente decidió dejar su orgullo en mi porche. «Antonio», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» No me moví. «¿Para qué?», respiró hondo. «Porque todavía no entiendo cómo hemos llegado a esto». Estuve a punto de reírme. ¿Que no entiendes? He cometido errores, se apresuró a decir. Estaba perdida. Y tú no estabas. Te desconectaste, dejaste de estar conmigo. Yo no, la interrumpí. Yo me quedé. Yo trabajé, construí, aguanté. Lo que pasó es que tú dejaste de verlo. Sus ojos brillaron, como si luchara por contener algo que no quería soltar. Echo de menos lo que teníamos, murmuró. Echas de menos la versión de ti que yo sostenía, repliqué. Pero cuando las cosas requirieron esfuerzo, buscaste aplausos, ¿no verdad? Tragó saliva. No pensé que dejarías de luchar por mí. No dejé de luchar por ti, Claudia. Dejé de luchar contra ti, y hay una gran diferencia. Sus ojos recorrieron la entrada de la casa, como buscando restos de recuerdos. Luego bajó la voz. Julia está aquí, ¿verdad? De eso va todo esto. Negué con calma. No se trata de ella. Se trata de que, por primera vez, elijo lo que no duele. Nos quedamos en silencio. Cerré la puerta tras de mí y salí al porche. Perdiste a un marido, Claudia. No un accesorio, no un trofeo. Un hombre que se dobló hasta romperse. Su labio tembló. Quiero creer que nos quisimos. Nos quisimos. Pero eso no significa que siga siendo así. El viento se levantó entre nosotros. Ella bajó la mirada y luego volvió a alzarla. ¿De verdad has terminado? He terminado desde hace tiempo. Ahora solo tengo los papeles para probarlo. Asintió despacio, rígida, y se dio la vuelta. Caminó hacia el coche sin mirar atrás. Me quedé observando las luces traseras desaparecer calle abajo, hasta que la noche se la tragó. Dentro, Julia me esperaba con 2 cafés recién hechos. ¿Se fue? No era una pregunta. Asentí. Nos sentamos en la mesa del comedor, ahora vacía. Donde antes estuvieron las pruebas, ya no quedaba nada. ¿Estás bien?, preguntó. Lo pensé un segundo, y entonces lo supe. No solo estaba bien, estaba en paz. Sí, creo que por fin lo estoy. El sol entraba por las ventanas, proyectando rayos largos sobre el suelo que una vez coloqué con mis propias manos. El silencio ya no resonaba. Ahora descansaba. Un jueves por la mañana, sin nada que reparar, me encontré en el porche trasero con un libro y un café a medio terminar. Era una calma que no recordaba desde hacía años. Hasta que llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte, fue deliberado. Sabía quién era. Julia, que estaba doblando ropa en la cocina, se secó las manos y fue a abrir. Allí estaba Claudia, pelo liso, un jersey claro, sin maquillaje, sosteniendo un sobre pequeño. Su último recurso. Palabras escritas demasiado tarde. Julia no sonrió. Tampoco la saludó. «Solo quiero hablar con Antonio», dijo Claudia intentando sonar tranquila. «Él no lo necesita», respondió Julia, firme. «He venido a disculparme». Julia miró el sobre, luego a ella. «Entonces escríbelo en tu diario. Aquí no aceptamos devoluciones». Claudia parpadeó, descolocada. ¿Perdona? Dejaste tu felicidad en aquel barco, Claudia. Y cualquier versión de Antonio que recuerdes. Ya no vive aquí.
El silencio se cargó de viento y del tintineo del carillón en la puerta. Claudia pareció encogerse, más pequeña de lo que nunca la había visto. Fue un error, susurró. No, contestó Julia. Fue un patrón. Claudia abrió la boca para responder, pero Julia ya estaba cerrando la puerta, y antes de que encajara el marco, dijo la última frase. Ya no es tuyo. El clic de la cerradura sonó como un punto final. Un momento después, Julia salió al porche, dejó un café fresco junto al mío y se sentó conmigo, doblando las piernas bajo la silla. Querías cierre, dijo. Asentí, dando un sorbo. Y tú lo conseguiste. Me miró con calma. No, Antonio. El cierre no era para ella, era para nosotros. Y tenía razón. Porque el verdadero final no lo dicta quien te hiere, sino lo que decides vivir después.